Quiero pedirle oración también a la iglesia por la familia pastoral, por mi esposa. Su mamita está un poco delicada de salud y entonces hoy está cumpliendo años Paquita, así que pónganos en sus oraciones. Necesitamos que la iglesia ore por su familia pastoral, ¿ok? Quiero llevarlos a la palabra del Señor y yo quiero esta mañana dejar que la Biblia nos hable, su palabra nos hable, no que el pastor nos hable, sino que su palabra nos hable. Quiero llevarlos al libro de Mateo capítulo 26. Hoy nos sentamos a la mesa del Señor, están los elementos listos y creo que es sumamente importante en esta mañana que cada uno de nosotros nos sentemos a la mesa, pero con conciencia de lo que estamos haciendo, entendiendo claramente en nuestro espíritu, en nuestro corazón, qué realmente significa la Santa Cena. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? ¿Por qué nos sentamos a la mesa del Señor? ¿Por qué celebramos recordamos y celebramos este acontecimiento glorioso que sucedió hace 2000 años? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el que nos redimió, nos salvó, nos perdonó, nos justificó, nos dio vida eterna, quitó todo el peso del juicio de Dios sobre nuestras vidas. Todo eso, hermano, con conciencia. Por eso en esta mañana yo quiero hablar sobre el tema, la voz de la sangre. Porque la sangre habla, la sangre tiene voz, la sangre de Cristo tiene voz. Y nos está llamando, nos está hablando, nos está diciendo, vengan, 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 vengan. Pero a veces somos bastante, si cabría la expresión, un poco necios, de no escuchar lo que la voz nos está hablando, lo que la voz nos está llamando, lo que la voz nos está diciendo, la voz de su sangre. Y Mateo 26, justamente cuando Jesús estableció una cena con sus discípulos, Él dijo en el verso 28 lo siguiente, mire lo que dice, después que explica todo, le da la razón y los motivos por qué los había convocado a esa cena, los sentó a la mesa, un tiempo de comunión antes de ir a la cruz. Él dice, verso 28, Mateo 26, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Este es mi sangre del nuevo pacto. Dice que por muchos es derramada. ¿Con qué propósito? Para remisión o para perdón de los pecados. Entonces, mire, vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Cuando vivimos conscientes de esta realidad, mire lo que dice el autor a los Hebreos, verso 28, de Hebreos 10, 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea que si una persona era acusada de algo y tenía 2 testigos, ¿cuál era el final? Muerte. Muerte. Así era la ley. La ley era firme, radical. La ley era muy severa, hermanos. Muere, dice, irrevisiblemente. Y el 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Mire, o sea, pisotear a Cristo, desvalorizar su obra. Dice, ¿cuánto más el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Vemos aquí claramente que estos dos pasajes son tremendamente fuertes y radicales y firmes, y yo creo que debemos poner atención a esto. Tremendo es escuchar estas palabras, hermanos. Por ello es que no comprendo que alguien que esté aquí sentado en este auditorio, ahora mismo, escuchando esto que estamos leyendo lo que estamos viendo, y yo no puedo concebir en mi corazón que usted se quede cruzado de brazos y que siga tranquilo sin que no haya pasado nada en su vida. Escuchando tremendas 2 pasajes
y que sigamos sin inmutarnos, seguir tranquilos, sin creer en el sacrificio de Cristo para ser salvos. Yo creo, hermanos, que es importante que nosotros en esta mañana tengamos conciencia del valor de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero orar. Padre, abre nuestras mentes y nuestros corazones para entender tu palabra. Espíritu Santo, revélanos tu palabra. Necesitamos, Señor, vivir con conciencia de tu gracia, de tu amor y tu misericordia. Padre, edifica tu iglesia, háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te lo pido, Dios, y te doy gracias. Iglesia amada, en estos dos pasajes que hemos leído, la sangre podemos ver claramente que está clamando en dos formas. La sangre de Cristo está llamándonos de dos maneras. Una, clamando por salvación, llamando a la gente para que sean salvos. Y por otro lado, la sangre clamando por condenación, o llamando a la gente a recapacitar y volverse al Dios vivo y verdadero, porque si no, al fin es una condenación. La sangre clama de dos maneras, de dos formas. Número uno, clama para salvación. Esto es lo que Cristo mismo dijo acerca de su sangre, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Cuando sentó a los discípulos a la cena, a la mesa, Él dijo claramente: esto es mi sangre del nuevo pacto que será derramada por muchos. ¿Con qué propósito? Ya lo leímos. Para perdón o remisión de los pecados. Y Hebreos 9:22 dice: y según la ley, casi todo, escúcheme, es purificado ¿con qué? ¿O de qué manera? Por sangre. No puede haber remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Hebreos 9:22 muy claramente la palabra nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. Porque la ley casi todo dice es purificado con sangre. ¿Por qué razón, pastor? Porque la vida está ¿en dónde? Pregúntese si una persona que se sangra tiene que morir. Porque la vida está en la sangre. Y como la vida está en la sangre, la única manera de redención es a través de la sangre. La sangre de Cristo. Entonces, vemos aquí, note esto, iglesia amada. Jesucristo podría haber conservado la vida. Él hubiese vivido quizás 50, 60, 80 años, la edad de los justos, 70, 120 años. Él hubiese podido conservar la vida. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué Él murió tan joven? Porque Él amaba tanto a la familia humana. Y en esa familia estábamos nosotros. Él amaba tanto que derramó su sangre para realizar la redención de la raza humana. Es decir, que Él abrió la fuente llena de su sangre para que podamos tener la salvación y la vida eterna. ¿Eso no le llena de alegría a usted? Que Él tuvo que pagar en la cruz horrendos sacrificios para darnos redención y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, dice la Biblia que Jesucristo libre y voluntariamente se entregó. Nadie lo forzó, ni el Padre lo forzó. Él libre y voluntariamente vino a la tierra a entregar su vida por nosotros. ¿Cómo se llama eso? Se llama gracia, favor, misericordia. Vemos allí que Él entregó su vida en una cruz para que usted y yo y todo el mundo, la humanidad entera, pueda ser salva y tenga vida eterna. Esa es una preciosa realidad, iglesia amada. Nadie lo puede discutir, nadie lo puede conjeturar, es una realidad. Es más, en Hechos 4:12, Pedro dijo, cuando estaba en Jerusalén, dijo: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro método, no hay otro camino. Jesucristo es la respuesta para esta humanidad.
Él lo dijo claramente, en su nombre. Y en Apocalipsis capítulo 7, verso 13 en adelante, vemos allí en el cielo. ¿Cuántos se gozan por eso? Vemos en el cielo a los redimidos, a los salvos, cantando el dulce cántico ¿de qué? De la redención. Aleluya. Verso 13, Apocalipsis capítulo 7 dice, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿Quién los trajo acá? ¿Por qué están aquí con nosotros adorando al que vive y reina por los siglos? Dice, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le respondí, dice Juan, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. ¿Y qué más dice? Y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Con la sangre del Cordero. Denle un aplauso al Señor. Nuestras ropas ya están limpias. Nuestras vidas cambiadas y transformadas por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro método. Dice la palabra, por eso, dice Juan, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y algo más que dice Juan, y el que está sentado en el trono, ¿está leyendo conmigo? Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo, su presencia sobre ellos. O sea que en Cristo estamos completos. Aquí vemos a los redimidos con sus vestiduras emblanquecidas por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Aquí vemos a todos los redimidos del mundo entero, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, ¿verdad? De todas las épocas, aquellos que rindieron sus vidas al señorío de Jesucristo. Aquí están los que amaron a Cristo y vivieron en esta tierra para Él. Consagraron sus vidas para Él. Entregaron, rindieron sus vidas para Él. Aquí están. Personas nuevas que nos escuchan aquí, que están aquí. Pregunto, ¿estás dispuesto a aceptar la sangre para emblanquecer tu ropa? ¿Para blanquear tu ropa? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida para que la sangre del Cordero lave y limpie tus vestiduras? O pregunto, ¿o vas a lavarlas con tus obras? ¿O vas a lavarlas con tus méritos? Porque la palabra de Dios dice el apóstol Pablo en Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque la salvación no es por obras, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Porque muchas veces pensamos que haciendo buenas obras nos vamos a salvar. Y pensamos que haciendo muchas cosas, penitencias, tantas formas que la tradición nos enseñó, pensamos que vamos a estar limpios de esa manera. Yo quiero decirte en esta mañana con todo respeto, no. Solo somos lavados por la sangre del Cordero. Solo somos salvos y justificados por medio de la sangre del Cordero. Porque solamente en su sangre hay redención, iglesia amada. Por eso es que San Juan capítulo 19, verso 30, vemos que la salvación de los que confían en Él ya fue realizada cuando Él fue a la cruz. Y antes, en la cruz, antes de expirar, dice la palabra que Jesús declaró, consumado es. Tetelestai. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué pasó?
entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Es decir, dejando terminada la obra de redención para la humanidad. Ahora, en Mateo 27, 51 vemos, leamos por favor esto. Por eso dije que dejemos que la Biblia nos hable a todos. Mateo 27, 51 vemos que ahí, que cuando Jesús expira, ¿qué pasó? Sucedió un hecho histórico, un acontecimiento sobrenatural. Dice que he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y no solamente que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, sino que dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cómo habrá sido ese momento? Piense por un momento, ¿qué fue? Dice la Biblia que ese día hubo tinieblas. El cielo se oscureció. Con esto entendemos, iglesia amada, que el camino al Padre quedó abierto para todo aquel que cree y recibe su perdón. ¿Cuántos se gozan por eso? No es que el hombre abrió el camino, Dios abrió el camino, porque fue el velo que se rasgó de arriba abajo. Dios abrió el velo de arriba hacia abajo. En otras palabras, Dios abriendo el cielo para ti y para mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hay razón ahora de poder entender lo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 19. Mire lo que dice. Por eso, en estos pasajes, dice el autor a los Hebreos y declara la palabra: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, ¿por medio de qué? Por medio del velo, es decir, por medio de su carne. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que es Cristo sobre la casa de Dios, mire la invitación: acerquémonos con corazón sincero. Y no solamente dice acérquense con corazón sincero, sino que dice en plena confianza, con plena seguridad, con plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Es decir, acérquese con seguridad, con confianza, con certidumbre de fe, que en su corazón esté sin culpa, esté sin condenación. O sea que cuando nos sentamos a la mesa, usted debe tener conciencia de que todos sus pecados han sido perdonados y lavados por la sangre del Cordero. Que usted ya ha sido justificado, que Cristo pagó el precio que usted y yo no podíamos pagarlo. Y ese es el privilegio y el honor que tenemos de sentarnos en esta mañana a la mesa del Señor. Purificados nuestros corazones de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Como vemos aquí, Dios salió del lugar santísimo y ahora el hombre puede entrar a su presencia con libertad al creer en Él. Qué gloriosa verdad, ¿verdad? Y gracias al sacrificio de Cristo, Dios en esta dispensación, en este periodo de tiempo, ha hecho de todos los creyentes, dice la palabra, reyes y sacerdotes. Reyes, Apocalipsis capítulo 5, verso 10, reyes y sacerdotes. Entonces, significa, hermanos, significa ahora que el creyente tiene el privilegio, el honor de disfrutar de su presencia continuamente. Ahora tenemos el privilegio de disfrutar. No hay necesidad de ir al cielo. Un día vamos a ir al cielo. Pero en esta tierra, hoy tenemos el privilegio, por la sangre del Cordero, de disfrutar de su presencia. Bendito es el nombre de Jesús. Ojo, hermanos, esto no era posible antes. Esto era imposible antes.
En la dispensación judía, en el Antiguo Testamento, esto no era posible. En donde vemos que por la palabra que solo el sumo sacerdote, había un sumo sacerdote por el pueblo, designado por el pueblo, que era el único capacitado para entrar al lugar santísimo. No había otra forma. Y este sacerdote, año tras año, una vez al año, entraba con la sangre de los animales sacrificados para la expiación, entraba al lugar santísimo, con el riesgo de que si él no estaba bien delante de Dios, caía muerto. Pero vemos ahí que esto no era posible antes. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar año tras año. Pero, iglesia amada, al rasgarse el velo, ¿qué pasó? Dios salió del cielo y vino a la tierra. Al rasgarse el velo, y el hombre, hermanos, puede ahora entrar por medio del velo de su carne a la presencia misma de nuestro Dios. Es decir, el camino nuevo y vivo que ha sido abierto por su sangre. Yo pregunto, ¿estás dispuesto a recibir lo que Cristo ya ha hecho con su sangre o por medio de su sangre? Esta es la manera, esta es la forma como la sangre de Cristo está clamando para salvación. Esta es la forma como la sangre de Cristo está clamando, está llamando, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está buscando gente que cree en Él. La voz de la sangre de Cristo está clamando, está llamando, te está diciendo: vengan, 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 vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y agobiados, que yo los hago descansar. Vengan los oprimidos, vengan los que siguen en esclavitud, vengan los que están cautivos, vengan los que están esclavos, vengan los que están abatidos, vengan los que están agobiados, vengan los que están oprimidos, los que están endeudados, vengan, los sedientos, vengan, los hambrientos, vengan, los enfermos, vengan, los abandonados, vengan. La voz de su sangre está llamando. Está llamando. Y si usted no va, ya no es problema de Dios. Si usted no se acerca, no es problema del Señor. Es problema nuestro. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Vengan porque yo ya abrí el camino. Vengan porque el camino ya está expedito. El cielo está abierto para todos los que creen en mi sangre. Jesús nos está haciendo su invitación. Pero ya no depende de Dios, depende de nosotros. Depende de nosotros. La invitación está abierta y sigue abierta. Dice la palabra en Génesis capítulo 7 que Dios le da instrucciones a Noé que construya un arca. Y Noé pasó construyendo y proclamando a Cristo por 120 años. Y la gente que hacía se burlaba, se mofaba de Moisés, de Noé. Y dice la palabra que Dios cerró la puerta del arca. Noé no la cerró, fue Dios quien la cerró. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la gracia de Cristo todavía está vigente y está abierta para todos. Jesús está extendiendo su invitación, nos está diciendo: vengan, vengan. El cielo está abierto para ustedes. Reciban mi gracia, reciban mi favor, pero ya no depende de Dios. Dios hizo todo. Ahora nos toca hacer la parte nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo lugar, la sangre clama para condenación. Leamos otra vez el pasaje de Hebreos 28. Hebreos 10, 28, perdón. Dice, cualquiera que viola la ley de Moisés, ¿qué pasaba? Tenía que morir sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, ¿cuánto, dice el versículo 29, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado, ha pisado bajo sus pies al Hijo de Dios?
y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha ultrajado, estoy leyendo la versión de las Américas, y ha ultrajado al Espíritu de gracia. En otras palabras, tener en poco el valor de la sangre para nuestras vidas, eso es pisotearla, eso es hollarla, eso es tener por inmunda la sangre, hermano. Ahora, ¿cómo entendemos este pasaje? Analicémoslo un poquito más y dejemos que la palabra nos hable y nos explique el pasaje por sí mismo. Porque en este pasaje hemos encontrado muchas enseñanzas equivocadas. Muchos han tropezado con este pasaje, dándole una connotación, o sea, una explicación totalmente alejada de la verdad. Y para entender este pasaje debemos estudiarlo a la luz de su contexto. Es decir, teniendo presente los pasajes que están antes y los que están después del texto que estamos estudiando. Y para ello el autor de esta carta, antes de enseñar sobre el sacrificio perfecto, es decir, el sacrificio del cuerpo de Cristo, él hace primero un recuento de lo que eran los sacrificios de los animales en tiempos de la ley. Vamos un poquito más atrás, a Hebreos capítulo 9, para ver qué es lo que dice el autor a los Hebreos con respecto a esto. Verso 6, 9:6, mire lo que dice. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. Hablando del santuario, el tabernáculo físico que Dios le ordenó a Moisés que construyera, ¿verdad?, para que el pueblo pueda encontrarse allí y adorar a Dios. Dice, así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. O sea, el sacerdote era el único capacitado para poder entrar del lugar santo al lugar santísimo, a la presencia de Dios, en el tabernáculo físico donde se congregaba el pueblo a adorar a Dios. Y vemos ahí que entraba una sola vez al año. ¿Y cómo entraba? No entraba con las manos vacías, entraba con la sangre de la expiación. Esa sangre era por expiarse el mismo y expiar al pueblo. O sea, la gente llegaba al tabernáculo, sacrificaban animales, recogían la sangre y el sacerdote tenía que entrar una vez al año. Era el único autorizado para entrar, una vez al año al lugar santísimo con esa sangre por la expiación. Si Dios se agradaba de ese sacrificio, entonces el pueblo era perdonado y ese año era de gran bendición para el pueblo. Pero si no eran las cosas así, entonces había problemas. Sigamos leyendo. Lo cual ofrece, Hebreos 9:6. Cada año, dice, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de los animales que eran sacrificados por los pecados del pueblo. Y como dije, se hacían todos los años hasta que viniera Cristo. Esa era costumbre, matar animales todos los días, sacrificar, llevar al altar del holocausto los animales, era una cuestión de todos los días, todos los días. Vamos al capítulo 10 de Hebreos, verso 1. Mire lo que dice. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan. O sea, la gente no podía ser perdonada, no podía ser perfecta delante de Dios. De otra manera, dice el verso 2, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios, dice el autor, hay un recordatorio de pecados año tras año. Año tras año. El sacerdote tenía que hacer una vez al año, entrar y expiar. Al año siguiente, entrar y expiar. Entrar y expiar. Mire, porque es imposible, dice el verso 4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. O sea,
esa sangre lo que hacía era cubrir, tapar, camuflar los pecados del ser humano, pero no podía quitarlos del corazón. Si estamos entendiendo esto, ¿verdad? La palabra se explica por sí misma. Pregunto, hago una pregunta a la iglesia. ¿Y por qué esa sangre no podía quitar los pecados definitivamente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué es que esa sangre no podía quitar los pecados definitivamente, sino una vez al año? ¿Por qué? Sencillo, porque esa sangre es parte de la creación caída. La sangre de esos animales es parte o era parte de la creación caída. En otras palabras, era una sangre inmunda. Era una sangre que no tenía el poder, no tenía el valor para erradicar totalmente el pecado del corazón del hombre. Esa sangre no tenía poder para quitar el pecado del corazón. Esa sangre, como dije, solo hacía expiación y provisión temporal de pecados. Los pecados del pueblo eran tapados o cubiertos temporalmente. ¿Por qué? Porque esa sangre era una sangre común y temporal. Esa sangre no tenía la capacidad de satisfacer los requerimientos divinos. Esa sangre no tiene la capacidad. Por tanto, se necesitaba un sacrificio suficiente y perfecto. Un sacrificio mucho más alto que matar un animalito y sacarle la sangre por expiación. Se necesitaba un sacrificio mucho más sublime. ¿Con qué propósito, pastor? Sencillo, para satisfacer las exigencias de la santidad de nuestro Dios. Para satisfacer las exigencias de un Dios alto y sublime y glorioso. Y la sangre de un animal no era suficiente. Se necesitaba un sacrificio suficiente y perfecto para aplacar la ira de Dios. Vamos a Hebreos 9:11. Aquí viene lo maravilloso de esto. Dice, pero cuando Cristo apareció, aleluya, ¿cuántos se gozan por esto? Hebreos 9:11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no hecho con manos de esta creación, y no por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino, dice, por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre. ¿Se merece o no se merece un aplauso al Señor? Y termina el pasaje diciendo, habiendo obtenido eterna redención. No dice habiendo obtenido una redención de un año para luego volver a otro año y a otro año. No, para haber obtenido eterna redención. Aleluya. Eterna redención. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el verso 13, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, es decir, que esa sangre solo servía para purificación de la carne. Dice el 14, mire, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? Por eso, iglesia amada, es que Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Eso dice el 15. A fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la remisión de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué glorioso, hermanos. Es decir, que la sangre de esos animales solo alcanzaban para purificar nuestra carne, pero la sangre de Cristo es integral para todo nuestro ser.
La sangre de Cristo es integral para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Esa sangre de los animales era para nuestro cuerpo, pero la sangre de Cristo, como es más gloriosa y más sublime, es para nuestro espíritu y para nuestra alma. Mire, vamos al verso 1 de Hebreos 10. Mire lo que dice. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, o sea, que la ley era una sombra de la gracia de Cristo. Las leyes, lo que pasaba antes, lo que se hacía, las ceremoniales que se hacían antes, era una sombra de lo que venía. Dice, a ver, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. Verso 2 del capítulo 10. De otra manera, dice, no habrían cesado o no habrían dejado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Mire lo que dice el 3. Pero en esos sacrificios que se hacían, hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros, es imposible que la sangre de machos cabríos quite los pecados. Verso 5. Por lo cual, al entrar Él, ¿cuál Él? Al entrar Cristo en el mundo, ¿qué dice? Sacrificio y ofrenda no has querido, le dice a Dios, pero un cuerpo has preparado para mí. Aleluya. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te han complacido, le dice Dios. Entonces dije, mire Jesús, entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo está escrito de mí, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, o sea, que en ese diálogo, en esa conversación con el Padre, dice, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido. Mire lo que dice, ni en ellos te has complacido. ¿Por qué no se complacían? Porque se ofrecen según la ley. Verso 9, entonces dije, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Él quita lo primero, queda lo primero, sacrificio de animales, para establecer lo segundo, el sacrificio perfecto de Él. Y dice el verso 10, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Verso 11, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, lo que hemos dicho, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, todos los días animales, corderos, ovejas. Dice el verso 11, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, verso 12, léalo conmigo, pero Él, ¿cuál es Él? Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando, aleluya. Y termina el verso 3, dice, esperando de ahora en adelante hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Y el 14 es glorioso, porque por una ofrenda, ¿cuál ofrenda? La que Él dio en la cruz. Por una ofrenda, mire, ¿está leyendo conmigo? Por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y el 15 dice, y también el Espíritu Santo, dijo el apóstol Pablo,
el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que usted y yo somos hijos de Dios. Y también dice el 15, el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. O sea que ya no tenemos la ley, ahora la tenemos acá. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y dice el verso 17, y nunca más me acordaré de sus pecados, nunca más me acordaré de sus iniquidades. ¿Y por qué, pastor, no se acuerda Dios de mis maldades, de mis iniquidades? Porque Cristo aplacó la ira del Padre en la cruz y llevó todas nuestras culpas y nuestras iniquidades. Cristo consumado es, abrió el velo para que usted, el cielo esté expedito para nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nunca más me acordaré de sus pecados, nunca más me acordaré de sus iniquidades. Y el 18 dice, termina diciendo, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ¿qué pasa? Entienda esto, iglesia amada. Donde hay perdón de estas cosas, repito, parece que no, algunos no están entendiendo. No se me distraiga que ya voy a terminar. Donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. ¿Por qué, pastor? Sencillo, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Su sangre es suficiente. No necesitamos añadirle nada más a ese sacrificio. Aleluya. Hay dos pasajes que nos amonestan a no pecar deliberadamente. ¿Y a qué se refiere la palabra cuando habla de pecar deliberadamente? ¿Qué es pecar deliberadamente? Hebreos 10, 26. Leamos, por favor. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, mire, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué pasa? Entonces ya no queda sacrificio alguno por los pecados. ¿Qué es lo que queda entonces? Una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Aquí está la respuesta. Cualquiera que viera la ley de Moisés, ¿qué decía la ley? Tenía que morir, ¿verdad?, por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto era lo que decía la ley. Es decir, que cuando la gente pecaba, ¿cuál era la sentencia? Muerte. Porque la ley, como dije, era muy exigente, es muy severa, muy radical y muy firme. Ahora veamos lo que dice acerca del sacrificio de Cristo. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Muchos dirán, pastor, ¿y a qué se refiere esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que este pasaje nos dice? Escúcheme. Pecar deliberadamente tiene que ver con pensar que Cristo no es una ofrenda perfecta. Pecar deliberadamente es pensar que Cristo no es una ofrenda perfecta. Es pensar que los machos cabríos, ¿verdad? Es como que los machos cabríos que necesitan ser sacrificados cada año. O sea, en otras palabras, ponerlo a Cristo en el mismo nivel de la sangre de los animales. Poner su sangre al mismo nivel que la sangre de otros animales. Jesús no es un animal, es una persona. Pecar deliberadamente es tener por inmunda su sangre, haciéndola semejante a la de los animales. En otras palabras, rebajar la sangre de Cristo a un nivel terrenal, a un nivel común. Hermanos, es creer que la sangre de Cristo no es suficiente para el perdón definitivo de nuestros pecados.
Es pensar o creer que necesitamos algo más. Es pensar o creer que hacer algo más para poder ser salvos. Eso se llama afrentar el Espíritu de gracia. Eso es desvalorizar el don de Dios, el regalo de Dios. Es despreciar la gracia divina. Es tomar en pocos su regalo divino. Es afrentar el Espíritu de gracia que se nos ha concedido por su misericordia. Porque solo por su amor y su misericordia, y no porque usted y yo lo hayamos merecido. Nadie merece la gracia de Dios. Nadie. Su palabra declara que despreciamos, dice que recibimos juicio, muerte, vergüenza, confusión eterna, castigo. Dice que si despreciamos, Dios desata nuestra ira sobre él. Entonces, es tan importante que podamos entender esto, hermano. No, cuando hablamos que si pecamos deliberadamente, es despreciar lo glorioso que Él ha hecho por nosotros. Dice que si pisoteamos al Hijo de Dios, si despreciamos su sangre, ¿qué va a pasar entonces? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Y esa sangre clama a Dios por condenación. Por tanto, es totalmente imposible que un hombre pueda ser perdonado para salvación. El resultado es que no le queda más que una horrenda expectación del borde de fuego que lo ha de devorar eternamente y para siempre. Escúcheme esto, iglesia amada. Entienda esto, iglesia. Si el sacrificio de Cristo no es suficiente, escúcheme, si el sacrificio de Cristo no es suficiente, pregunto, ¿creen ustedes que habría otro sacrificio mayor al sacrificio de Cristo que el que podamos creer para perdón de pecados? ¿Creen ustedes acaso que las buenas obras que podamos hacer alcanzan para el perdón de nuestros pecados? No alcanzan. Yo creo que con todo esto que hemos estudiado, el consejo del Espíritu Santo a esta hora es crea que el sacrificio de Cristo es único y suficiente. Crea que con una sola ofrenda nos hizo perfectos ante el Padre para siempre. Crea que sus pecados ya han sido removidos y olvidados por nuestro Dios. Porque el sacrificio de Cristo dice que fue único, perfecto y para siempre. Entonces, con conciencia de esta verdad, acerquémonos en esta mañana a cenar. Acerquémonos con conciencia de esta verdad, ¿verdad? Que el sacrificio de Cristo es suficiente. Acerquémonos con plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia. Hermano, y cuando hablamos de mala conciencia, es decir, sáquese de su cabecita de que aún el pecado esté en usted. Sáquese de su cabecita que usted todavía no ha sido perdonado. Sáquese de su cabecita que usted todavía tiene que hacer algo o tiene que añadir algo al sacrificio de Cristo para justificarse delante de Dios. Dice la Biblia en Isaías 53, verso 11, que el Padre vio a su Hijo en la cruz y quedó satisfecho. Isaías 53, verso 11. Verá el Padre la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por su sangre justificará, mi siervo justo, a muchos. Conciencia de su gracia. Conciencia, iglesia amada, que el pecado ya fue removido. Conciencia de que su pecado ya fue olvidado para siempre. Conciencia de que ya ha sido lanzado a lo más profundo de la mar y que Dios nunca más se acuerda de sus transgresiones. Si Él no se acuerda de mis transgresiones, ¿por qué yo me tengo que acordar de ellos? ¿Por qué? Entonces, con esta conciencia nos acercamos hoy y nos sentamos a la mesa con conciencia de Cristo y su sangre. Bendito sea el Señor.
Conciencia de que hemos sido redimidos y perdonados. Conciencia de que Él nos lavó. Conciencia que Él nos justificó. Conciencia de que Él nos redimió. Que ahora el cielo está abierto para nosotros. Conciencia de que ahora podemos adorarlo con libertad. Conciencia de que ahora podemos honrarlo con libertad. Conciencia de que ahora podemos declararlo con todo el corazón, que Cristo es mi justicia eterna. Conciencia de que Cristo es mi Señor. Conciencia de que Cristo es el dueño de mi vida. Conciencia de que soy lavado y redimido por su sangre. Conciencia de que Él llevó todas nuestras iniquidades en esa cruz. Conciencia de que hemos sido justificados y perdonados y que ahora tenemos paz para adorarlo con libertad. Con esa conciencia sentémonos a la mesa en esta mañana. Invito a la orquesta Jalel y los ancianos, los diáconos de la iglesia, por favor, con conciencia de esta verdad, acerquémonos y celebremos. Gracias, Jesús. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra está llena de pasajes, evidencias y declaraciones de que lo único que aplacó la ira del Padre fue el sacrificio de Cristo. Imagínese usted vivir en el Antiguo Testamento y estar todos los días. La gente llegaba al tabernáculo de reunión, llegaban el sacerdote y sacrificando animales, matando animales, derramando sangre, para cubrir, para tapar temporalmente los pecados de la gente. Pero qué glorioso Cristo, que hizo un sacrificio único y perfecto y para siempre. Es decir, que ya no tenemos que ir año tras año a sacrificar animales para expiación de los pecados, porque la sangre de Cristo fue suficiente para eso. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Rey. Que cada día yo pueda vivir consciente de tu sacrificio. Que cada día, Señor, yo pueda valorar en lo profundo de mi corazón toda la obra completa que hiciste en esa cruz. Gracias, Dios eterno. El juicio que pesaba sobre mi vida, tú lo clavaste. El acta de decretos que pesaba sobre cada uno de nosotros, tú lo clavaste en la cruz. Dice Colosenses capítulo 2, y anulando el acta de los decretos que pesaba sobre nosotros, Cristo los clavó en la cruz. Ya no hay juicio, ya no hay sentencia para nosotros. Cristo cumplió esa sentencia. Cuando Él dijo consumado es, Él declaró: los cielos se abren para ustedes. Ahora entren con confianza, con seguridad. Dios, gracias, porque el cielo está expedito para nosotros. Antes solamente el sacerdote lo podía hacer, pero hoy todo aquel que cree, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, tiene el cielo abierto para él. Dios, te damos gracias. Celebramos tu victoria, Cristo. Nos acongoja, Señor, tu sacrificio, pero nos gozamos por tu resurrección. Gracias. Gracias, mi Rey. Bendito sea tu nombre.
Padre, con conciencia de tu sacrificio, celebramos esta Santa Cena en memoria de ti y recordamos, Padre, que tu sacrificio fue único y suficiente, ya no para hacerlo año tras año, sino para siempre. Una vez, dice el autor de los Hebreos, una vez y para siempre. Tu sacrificio fue perfecto, fue completo para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Cristo precioso.